Te doy 1.000.000 si haces exactamente lo que te diga. La frase cayó en medio del parque como un objeto pesado rompiendo el silencio. La tarde estaba nublada y el aire olía a tierra húmeda después de la lluvia reciente. Los pocos niños que jugaban en la cancha de cemento dejaron de moverse al escuchar aquella voz segura y fría. Adrián observaba la escena con una calma casi arrogante. Su traje oscuro, perfectamente planchado, parecía completamente fuera de lugar en ese barrio donde casi todo estaba desgastado por los años. Frente a él, estaba un niño delgado que sostenía una pelota vieja entre sus manos. El niño lo miraba sin entender completamente lo que acababa de escuchar. El niño se llamaba Mateo. Vivía a pocas calles del parque, en un edificio pequeño donde las paredes del pasillo estaban cubiertas de pintura descascarada. Cada tarde solía ir al parque después de la escuela. Era el único lugar donde podía olvidar por un rato las preocupaciones que veía constantemente en el rostro de su madre. Aquella tarde no esperaba encontrarse con un hombre como Adrián. Adrián, por su parte, había llegado allí casi por accidente. Su automóvil había pasado por el barrio mientras regresaba de una reunión que le había resultado insoportablemente aburrida. Cuando vio la cancha y a los niños jugando, una idea se formó en su mente. Una idea impulsiva. Algo que, según él, haría la tarde un poco más interesante. Mateo finalmente habló. ¿Qué tendría que hacer? Adrián apenas sonrió. No respondió de inmediato. Primero observó al niño con detenimiento, como si estuviera evaluando algo invisible. Luego levantó ligeramente la mano y señaló un edificio abandonado que se alzaba al otro lado del parque. El edificio tenía varias ventanas rotas y partes de la fachada estaban desprendidas. Nadie había vivido allí desde hacía años. Muchos en el barrio evitaban acercarse demasiado. Mateo siguió con la mirada la dirección que señalaba Adrián. El edificio parecía aún más oscuro bajo el cielo nublado. El viento se colaba entre las ventanas rotas produciendo un sonido extraño que a veces se escuchaba desde el parque por las noches. Adrián observaba al niño con una expresión difícil de descifrar. En su mente, todo aquello seguía siendo solo un juego. Un desafío que probablemente terminaría rápido. No tenía ninguna razón importante para hacerlo. Simplemente quería ver qué ocurría. Mateo miró el edificio durante varios segundos. Pensó en su madre. Recordó, como la noche anterior, ella había llegado tarde del trabajo con los hombros cansados y las manos rojas por los productos de limpieza que usaba todos los días. Recordó también algo que había escuchado sin querer mientras ella hablaba por teléfono con un familiar. Algo sobre dinero. Algo sobre una operación médica que necesitaban pagar pronto. Mateo no había entendido todos los detalles, pero había entendido lo suficiente. Por eso volvió a mirar a Adrián. Adrián notó el cambio en la expresión del niño. Ya no parecía confundido. Parecía decidido. Aquello despertó una pequeña curiosidad en el millonario. No era la reacción que esperaba encontrar en alguien tan joven. El parque estaba completamente en silencio ahora. Algunas personas que caminaban por la calle se habían detenido a observar la escena desde lejos. El desafío aún no había comenzado realmente. Pero algo en el ambiente daba la sensación de que ese momento sería recordado durante mucho tiempo. Y nadie allí imaginaba todavía que ese encuentro inesperado empezaría a cambiar lentamente la vida de todos los involucrados. Mateo avanzó hacia el edificio abandonado con pasos firmes. La lluvia había disminuido, pero el suelo seguía resbaladizo y embarrado. Cada escalón que subía, crujía y se sentía inseguro bajo sus pies. Sin embargo, nada de eso parecía detenerlo. Solo su mirada fija en la meta. Subir hasta arriba y demostrar que podía cumplir lo que Adrián pedía. El edificio estaba oscuro, lleno de polvo y paredes desconchadas. Mateo respiraba con fuerza y se agarraba de los pasamanos oxidados de las escaleras. A veces, el viento soplaba entre los cristales rotos y hacía que los sonidos parecieran pasos fantasmales.
pero no se detuvo. Cada escalón lo acercaba a su objetivo, y con él, al millón que prometía Adrián. En el parque, Adrián observaba sin moverse. Su expresión era fría y controlada. Cada movimiento del niño parecía un entretenimiento más que un desafío real. Su asistente, que estaba a un lado, murmuró algo sobre el peligro que corría Mateo. Adrián no respondió. Para él, aquello seguía siendo solo un juego. El niño llegó a la azotea del edificio. Se apoyó contra la barandilla oxidada y miró la ciudad desde arriba. Podía ver el barrio entero, y más allá, los edificios lujosos donde personas como Adrián vivían cómodas. Mateo respiró hondo y sintió un pequeño escalofrío, pero su determinación no flaqueó. Tenía que regresar. Al bajar las escaleras, un pedazo de madera suelta se dio bajo sus pies. Mateo casi cae, pero logró sostenerse a tiempo. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina le recorrió todo el cuerpo. Cada paso era un pequeño triunfo y una demostración silenciosa de que no retrocedería. Finalmente, Mateo llegó al parque. Estaba cubierto de polvo y barro, empapado por la lluvia y exhausto. Sin embargo, había logrado llegar hasta allí y volver. La multitud que lo observaba no podía evitar asombrarse ante su hazaña. «Llegué hasta arriba», dijo Mateo con voz entrecortada. Era el único diálogo que pronunció. El silencio se hizo de nuevo, mientras Adrián lo miraba con una sonrisa fría y satisfecha. No había dudas, ni sorpresa que lo debilitara, solo un interés calculado. Había dado su desafío, y el niño lo había cumplido. El resto era simplemente la consecuencia de su promesa. Desde la calle apareció una mujer corriendo, con expresión de preocupación. Era Carolina, la madre de Mateo. Su corazón se aceleró al ver a su hijo cubierto de polvo y con respiración agitada. No entendía completamente lo que había pasado, pero sabía que había alguien allí con él. ¿Le prometió dinero a mi hijo?, preguntó Carolina con voz firme, mirando a Adrián. 1 millón, respondió él, con la misma arrogancia y seguridad de siempre, sin suavizarse ni mostrar simpatía. Carolina no mostró ninguna emoción, solo tomó nota de sus palabras. En sus ojos había algo que Adrián no comprendía: dignidad. No era la admiración lo que brillaba allí, sino fuerza y firmeza. Adrián decidió que debía cumplir su promesa y llevar al niño a su mansión. No había emoción en su gesto, solo la seguridad de que había hecho un desafío y debía mantener su palabra. Mateo no decía mucho, pero cada tanto miraba a su madre con un brillo de orgullo silencioso. Carolina lo observaba desde lejos, y Adrián no pudo evitar percibir algo en ella que era diferente de todas las personas que había conocido. Adrián llamó la atención de Carolina y Mateo para que subieran a su auto. «Bueno, ahora vamos a donde vivo», dijo con voz firme y segura. «Allí entregaré el premio a Mateo». Carolina intercambió una mirada con su hijo. No entendía muy bien cómo todo había avanzado tan rápido, pero el brillo de expectación en los ojos de Mateo no dejaba lugar a dudas. Algo importante estaba por suceder. Mateo no decía mucho durante el camino. Iba mirando por la ventana del auto, sorprendido por las calles que cada vez parecían más amplias y silenciosas. Carolina, sentada a su lado, no dejaba de observarlo. Aún estaba confundida. Todo había pasado demasiado rápido. Mateo había salido a jugar fútbol, y luego de estar jugando un rato le pidió un helado. Ella lo fue a comprar, pero cuando volteó de nuevo, Mateo ya no estaba jugando. El corazón se le había detenido por un instante. Había corrido por la acera buscándolo entre la gente, llamándolo varias veces. Y entonces lo vio. Estaba rodeado por algunas personas, y frente a un hombre elegante que hablaba con seguridad. Ese hombre era Adrián. Ahora, sentada dentro de su auto, Carolina seguía sin entender del todo qué había pasado. Miró a su hijo. «Mateo, ¿qué fue exactamente lo que te pidió ese hombre?».
El niño bajó la mirada. Nada importante, mamá. Carolina frunció el ceño, confundida. No parecía lógico que alguien prometiera una cantidad tan grande de dinero por algo no importante. Adrián conducía en silencio, como si la conversación no le interesara demasiado. El auto finalmente cruzó un enorme portón de hierro. La mansión apareció frente a ellos. Mateo abrió los ojos con asombro. El interior de la casa era incluso más impresionante. Había techos altos, grandes ventanas y muebles que parecían sacados de una revista. Todo estaba perfectamente ordenado. Mateo caminaba despacio, mirando cada rincón. Carolina lo seguía con cierta incomodidad. No estaba acostumbrada a lugares así. Adrián, en cambio, caminaba como si todo aquello fuera simplemente normal. Lo era para él. Carolina volvió a mirar a su hijo. Mateo, insistió suavemente. ¿Qué fue lo que te pidió hacer? El niño suspiró. Mamá, después te cuento. Eso solo aumentó la curiosidad de Carolina. ¿Por qué no quería decirlo? Mientras tanto, Adrián observaba la escena desde cierta distancia. Había visto miles de personas reaccionar al entrar a su casa. Sorpresa, admiración, incluso envidia. Pero en Carolina no veía nada de eso. Solo preocupación por su hijo. Mateo comenzó a recorrer el enorme salón. Había cuadros en las paredes, esculturas y vitrinas con objetos extraños y elegantes. Parecía un pequeño museo. El niño se acercó a una mesa de cristal donde había una figura decorativa brillante. Carolina caminaba detrás de él. Mateo, ven aquí un momento. El niño se volteó. ¿Qué pasa, mamá? Carolina lo miró con seriedad. Todavía no me has dicho qué fue lo que hiciste. Mateo miró de reojo hacia Adrián, que estaba al otro lado del salón. No quería decirlo, porque sentía que su mamá podría molestarse. Fue solo un juego, murmuró. Carolina suspiró. Pero seguía sin convencerla la respuesta. Adrián observaba desde lejos. Había algo curioso en la forma en que Carolina insistía. No era por el dinero. Parecía más bien una madre intentando entender qué había pasado con su hijo. Mateo, por su parte, comenzaba a sentirse incómodo. Su madre no dejaba de preguntar. Mateo, repitió Carolina. Dime la verdad. El niño empezó a moverse nervioso por la sala. Mamá, de verdad, no es nada. Pero Carolina seguía mirándolo fijamente. Mateo se giró un poco, dando un paso hacia atrás. Su mano chocó sin querer contra la mesa de cristal. El objeto decorativo tambaleó. Mateo intentó sujetarlo, pero sus dedos apenas alcanzaron a rozarlo. La figura cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en toda la sala. Carolina se quedó congelada. Mateo abrió los ojos con horror. Adrián caminó lentamente hacia ellos. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Adrián miró los pedazos en el suelo y dijo con calma. Eso costaba 1 millón. El silencio se volvió aún más pesado. Carolina sintió que el corazón se le hundía. Mateo bajó la cabeza, completamente pálido. Los pedazos de cristal quedaron esparcidos sobre el suelo brillante del salón. Mateo no se movía. Miraba el desastre frente a sus pies como si el mundo se hubiera detenido. Carolina sintió un frío recorrerle la espalda. No sabía cuánto costaban realmente las cosas en un lugar así, pero la forma en que Adrián había dicho aquella cifra le hizo sentir que el problema era enorme. 1 millón. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Carolina dio un paso adelante y tomó suavemente el brazo de su hijo. Mateo, ¿qué hiciste? El niño tragó saliva. No respondió. Adrián observaba la escena en silencio. Su expresión no cambiaba demasiado. Parecía más curioso que molesto.
Carolina se agachó rápidamente y comenzó a recoger algunos pedazos del suelo por puro reflejo. Sus manos temblaban. Sabía que aquello no solucionaría nada, pero quedarse quieta le parecía peor. Mateo seguía inmóvil, mirando el piso. «Perdón», murmuró finalmente. Adrián se inclinó un poco para observar los restos del objeto. Luego levantó la vista hacia el niño. No parecía enfadado. Más bien estaba analizando la situación. Carolina dejó los fragmentos sobre la mesa y se puso de pie. En su mente solo había una idea: aquello era demasiado dinero. El silencio en la sala se volvió incómodo. Carolina sentía que debía decir algo más, explicar, disculparse otra vez, hacer cualquier cosa. Pero ninguna palabra parecía suficiente para una cifra así. Mateo se acercó lentamente a su madre, buscando refugio a su lado. Adrián cruzó los brazos con calma. La situación parecía no afectarlo tanto como Carolina esperaba. «No fue a propósito», dijo Carolina con voz baja. Adrián la miró durante un momento. «Lo sé». El tono del hombre era neutral, casi tranquilo. Eso inquietó aún más a Carolina. Mateo se aferró a la mano de su madre. El niño no levantaba la mirada. Carolina podía sentir cómo su pequeño apretaba los dedos con nerviosismo. Ella intentó mantener la calma, aunque por dentro estaba angustiada. Miró otra vez el suelo. Los restos del objeto brillaban bajo la luz de la lámpara. 1.000.000. La cifra seguía resonando en su cabeza. Adrián caminó lentamente alrededor de la mesa observando los fragmentos. No parecía especialmente preocupado. «Era una pieza muy exclusiva», comentó finalmente. Carolina bajó la mirada. No sabía qué responder a eso. El gran salón volvió a quedarse en silencio. Mateo respiraba despacio, intentando no llorar. Carolina acarició su cabello para tranquilizarlo. Había olvidado la pregunta del desafío. Y ahora lo único importante era proteger a su hijo de la situación. Adrián se acercó un poco más. Observó al niño durante unos segundos. «¿Te lastimaste?». Mateo negó con la cabeza rápidamente. Carolina soltó un pequeño suspiro de alivio. Al menos no había pasado algo peor. Adrián se agachó y tomó uno de los pedazos más grandes del objeto. Lo miró contra la luz. La pieza estaba completamente arruinada. Mateo volvió a esconderse ligeramente detrás de su madre. Carolina se dio cuenta de ese gesto. Era evidente que el niño tenía miedo. Ella respiró hondo. «Mi hijo no quería hacerlo», dijo con firmeza. Adrián dejó el fragmento sobre la mesa. «Lo sé». La respuesta fue simple. Pero Carolina aún no entendía qué significaba realmente para él aquel daño. El silencio volvió a instalarse entre los tres. Mateo apretaba cada vez más fuerte la mano de su madre. Carolina pensaba a toda velocidad. Sabía que no podían pagar algo así. Ni siquiera en muchos años. Pero no quería que su hijo sintiera que todo era su culpa. Adrián caminó lentamente hacia una de las grandes ventanas del salón. Miró el jardín por unos segundos. Luego habló sin girarse. «No parece que tu hijo rompa cosas por maldad». Carolina lo miró sorprendida. No esperaba ese comentario. Mateo finalmente levantó un poco la mirada. Todavía tenía el rostro tenso. Carolina se inclinó un poco hacia él y le acomodó el cabello con ternura. El niño parecía al borde del llanto, pero trataba de contenerse. Adrián regresó lentamente hacia ellos. Observó la forma en que Carolina protegía a su hijo, casi como si quisiera cargar con toda la culpa a ella misma. Se detuvo frente a los restos del objeto roto. «Las cosas pueden romperse», dijo con tranquilidad. Carolina lo miró, confundida. No sabía si aquello significaba que el problema acababa de empezar, o si de alguna manera, Adrián estaba viendo algo más en aquella escena. Y Mateo seguía en silencio.
todavía guardando el secreto del desafío. El salón seguía en silencio. Mateo permanecía pegado al lado de su madre, sin apartarse de ella ni un segundo. Carolina lo abrazaba con un brazo, como si intentara protegerlo de todo lo que pudiera pasar. Adrián observaba la escena con calma. Había visto a muchas personas reaccionar con nervios ante problemas o dinero, pero lo que veía en Carolina era distinto. No estaba pensando en el objeto. Estaba pensando en su hijo. Carolina respiró profundo y finalmente habló. No tenemos cómo pagar algo así, pero haré lo que sea necesario. Adrián la miró con atención. ¿Podrías trabajar aquí? Las palabras quedaron flotando en el aire. Carolina no respondió de inmediato. Miró a Mateo, que seguía agarrado a su mano con fuerza. El niño levantó la vista hacia ella, preocupado. Carolina acarició suavemente su cabello, intentando transmitirle tranquilidad. Adrián observó ese pequeño gesto. No era algo exagerado ni dramático. Era simplemente natural. Una madre cuidando a su hijo. ¿Trabajar aquí?, preguntó finalmente Carolina. Adrián asintió con tranquilidad. Necesito a alguien que ayude en la casa por un tiempo. Mateo miró a su madre, sin entender del todo lo que estaba pasando. Carolina se quedó pensativa. No había imaginado una propuesta así. El lugar era enorme. Claramente requería personas que se encargaran de mantener todo en orden. Pero su mente estaba en otra cosa. Mateo. Ella no quería dejarlo solo demasiadas horas. El niño la miraba con preocupación. Carolina se agachó frente a él y acomodó su camisa con cuidado. Todo está bien, le dijo suavemente. Mateo asintió un poco, aunque seguía nervioso. Adrián notó la forma en que ella hablaba con él. Era una voz tranquila. Paciente. Adrián caminó lentamente por el salón mientras pensaba. Carolina no parecía interesada en la casa, ni en el lujo, ni en nada de lo que había alrededor. Solo estaba pendiente de Mateo. El niño, en cambio, comenzaba a relajarse un poco. Carolina volvió a mirar a Adrián. Si trabajo aquí, ¿podré traer a mi hijo conmigo? Adrián la observó por un momento antes de responder. Si se comporta, no hay problema. Mateo levantó la mirada, sorprendido. El ambiente del salón comenzó a sentirse un poco menos tenso. Mateo ya no miraba el suelo con miedo. Carolina seguía tomándolo de la mano. Adrián volvió a mirar los restos del objeto roto, que aún estaban sobre la mesa. Extrañamente, ya no parecían tan importantes. Lo que le llamaba la atención era otra cosa. La forma en que Carolina hablaba con su hijo. La paciencia que tenía con él. La manera en que el niño confiaba completamente en ella. Adrián se dio cuenta de algo que nunca había pensado demasiado. Ese tipo de cercanía familiar no era algo que hubiera visto mucho en su propia vida. Mateo caminó lentamente por la sala, ahora más tranquilo. Carolina lo seguía con la mirada todo el tiempo. Era un hábito casi automático. Adrián lo notó. El niño se acercó a una ventana enorme desde donde se veía el jardín. Parecía fascinado. Carolina se acercó un poco. No te alejes mucho. Mateo asintió con una pequeña sonrisa. Adrián observó la escena. Había algo simple en esa relación, pero también algo fuerte. Una confianza natural. Carolina respiró profundo. Sabía que aceptar el trabajo podía ser una solución para el problema que acababa de ocurrir. Pero también significaba cambiar muchas cosas. Miró nuevamente a su hijo. Mateo estaba mirando el jardín como si fuera un parque gigantesco. Adrián habló con calma. Podrías empezar mañana. Carolina pensó unos segundos. Necesito organizar algunas cosas primero. Adrián asintió. Parecía esperar una respuesta así. El silencio volvió a instalarse, aunque esta vez era diferente.
Ya no era un silencio tenso. Mateo comenzó a caminar de nuevo hacia su madre. Cuando llegó a su lado, la abrazó por la cintura. Carolina sonrió suavemente y lo rodeó con los brazos. Adrián observó esa escena con atención. Había algo sincero en ese abrazo. Algo que no parecía fingido ni forzado. Solo cariño. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió curiosidad por una familia que no tenía nada que ver con su mundo. Mateo levantó la cabeza y miró a su madre. Carolina volvió a acomodarle el cabello, como hacía constantemente. El niño parecía sentirse completamente seguro a su lado. Adrián notó algo más en ese momento. Carolina era una mujer sencilla. Su ropa era modesta, sus gestos simples. Pero había una dulzura natural en su forma de actuar. Algo que hacía que incluso en un lugar tan lujoso no pareciera fuera de lugar. Adrián se quedó observándola unos segundos más de lo necesario. La tarde comenzaba a caer lentamente detrás de las ventanas de la mansión. Mateo se sentó en uno de los sillones grandes, cansado después de tantas emociones. Carolina permanecía cerca de él. Adrián caminó hasta una mesa cercana y dejó los fragmentos del objeto roto en una bandeja. Parecía no darle más importancia. El ambiente en la mansión se había calmado un poco. Mateo estaba sentado en uno de los sillones grandes, moviendo los pies lentamente mientras observaba el enorme salón. Carolina lo miraba desde cerca. Por un momento pensó que todo había pasado demasiado rápido. El objeto roto, la propuesta de trabajo, la tensión, todo había hecho que olvidara algo importante. El motivo de todo. Se acercó a su hijo y se sentó a su lado. Mateo, ahora sí dime qué fue lo que te pidió ese hombre. El niño miró primero a su madre y luego a Adrián, que estaba a unos metros de distancia. Parecía dudar. Mateo bajó la mirada. Sus dedos jugaban nerviosamente con la tela del sillón. Carolina lo observaba con paciencia, pero también con cierta firmeza. Sabía que su hijo estaba evitando la respuesta desde hacía rato. Adrián, desde el otro lado del salón, parecía escuchar sin intervenir. Mateo finalmente respiró hondo. Me pidió que entrara a un edificio. Carolina frunció el ceño. ¿Qué edificio? Mateo levantó un poco la mirada. Uno muy alto. Carolina se quedó en silencio unos segundos. Intentaba entender lo que su hijo acababa de decir. Mateo continuó hablando, todavía nervioso. Le explicó cómo Adrián le había señalado el edificio, y le había pedido que subiera hasta lo más alto de aquel edificio abandonado. Cuanto más escuchaba Carolina, más se tensaba su rostro. Miró lentamente hacia Adrián. ¿Le pidió a mi hijo que hiciera eso? Adrián la miró sin mostrar demasiada emoción. Era solo un desafío. Carolina se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado. La dulzura que Adrián había visto antes seguía allí, pero ahora estaba acompañada por algo más fuerte. Molestia. Mateo la miraba preocupado. Carolina respiró hondo antes de hablar. Es un niño. Adrián no respondió de inmediato. La mujer continuó, intentando controlar su enojo. Pudo haberse lastimado. Mateo bajó la cabeza. No estaba acostumbrado a ver a su madre molesta de esa manera. Adrián observaba a Carolina con atención. No parecía ofendida por el dinero ni por el desafío en sí. Lo que realmente le molestaba era que su hijo hubiera estado en peligro. Eso quedó claro. Mateo miraba el suelo, sintiéndose culpable. Carolina volvió a sentarse a su lado y le tomó el rostro con suavidad. No vuelvas a hacer algo así. Mateo asintió rápidamente. Adrián cruzó los brazos con calma. El niño aceptó por su cuenta. Carolina levantó la mirada hacia Adrián. Por primera vez desde que habían llegado, lo miró con una mezcla clara de molestia y decepción. Parecía intentar entender cómo alguien podía proponer algo así a un niño.
El salón volvió a quedarse en silencio por unos segundos. Mateo apretó la mano de su madre. Carolina habló con firmeza. Usted no debió pedirle algo así. Adrián la observó sin alterarse. No pensé que lo tomaría tan en serio. Mateo se encogió un poco en el sillón. Carolina respiró profundo para calmarse. No quería que Mateo pensara que estaba enfadada con él. Se inclinó hacia su hijo y acomodó nuevamente su cabello. El niño parecía avergonzado. Ella habló con un tono más suave. Solo querías ayudar, ¿verdad? Mateo asintió lentamente. Adrián observaba todo en silencio. Aquel pequeño gesto volvió a llamarle la atención. Incluso molesta, Carolina seguía preocupándose primero por los sentimientos de su hijo. Mateo levantó la cabeza un poco. Parecía querer explicar algo más. Sus ojos miraron a su madre con cierta timidez. Era mucho dinero. Carolina cerró los ojos por un instante. Luego volvió a mirarlo con calma. El dinero no vale que te pongas en peligro. Adrián escuchó esas palabras con atención. No era algo que solía oír en su entorno. El silencio volvió al salón. Pero esta vez la tensión era diferente. Carolina ya no parecía asustada por el objeto roto ni por el dinero. Ahora estaba más tranquila. Había dicho lo que pensaba. Mateo seguía a su lado, mucho más callado que antes. Adrián caminó lentamente hacia la ventana. Observaba el jardín mientras pensaba. La reacción de Carolina no había sido la que esperaba. La mayoría de personas se habrían preocupado primero por la recompensa. Ella no. El sol comenzaba a ocultarse detrás del jardín de la mansión. La luz naranja entraba por las grandes ventanas. Mateo miraba el piso, todavía avergonzado por todo lo que había pasado. Carolina lo abrazó suavemente. Adrián volvió a mirarlos desde la distancia. Había algo en esa escena que no podía ignorar. Una madre que protegía a su hijo incluso cuando estaba molesta. Una familia que parecía mantenerse unida a pesar de las dificultades. Y por alguna razón, aquello comenzaba a despertar en Adrián una curiosidad que no esperaba sentir. Carolina observaba los fragmentos del objeto en la mesa, respirando hondo. Por un instante, se permitió pensar que todo podría haberse resuelto ya. Si aquello costaba 1 millón, entonces la deuda estaría saldada. Se inclinó hacia Adrián, que seguía cruzado de brazos a unos pasos, observando con calma. Entonces, dijo Carolina, con voz baja pero firme, si esto cuesta 1 millón, ¿no estaría ya pagada la deuda? Carolina se mantuvo esperando, con la sensación de que todo podía terminar allí. Mateo permanecía a su lado, jugando nerviosamente con sus dedos. Carolina puso su mano sobre la suya, buscando transmitirle calma. Su mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento. El valor del objeto, la cantidad que Adrián había mencionado, todo apuntaba a que la promesa podría considerarse cumplida. Carolina se levantó un poco, enderezando la espalda. Entonces, si esto es cierto, no tendría que trabajar para usted, ¿verdad? Adrián permaneció en silencio, su mirada fija en ella. La tensión en la sala era palpable. Carolina no se movía, aguardando una respuesta que, por un instante, parecía que le daría libertad. El niño, a su lado, suspiró levemente, como si también esperara que todo se resolviera. Y en ese momento, Carolina sintió un alivio fugaz. Por primera vez desde que llegaron a la mansión, pensó que quizás podrían volver a casa sin mayores complicaciones. Pero Adrián no dijo nada más. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Carolina dio un paso hacia la salida del salón, su mente aún revuelta. Esto ya se saldó. Dijo en voz baja, más para sí misma que para Adrián. Podemos irnos. No es tan simple, respondió finalmente. Esa pieza no era mía. Me la dejaron temporalmente para un museo.
Si se pierde, estamos hablando de miles más, aparte del valor que mencioné. Carolina se detuvo, sorprendida. Miles, susurró, procesando la información. Pero Mateo, él solo cumplió un desafío. Lo sé, dijo Adrián, pero si no trabajas aquí, tendré que recurrir a medidas legales. No hay abogados buenos que puedan salvar esta situación sin gastos enormes. Y créeme, perderías incluso más de lo que imaginas. El silencio llenó la sala. Carolina apretó los labios, recordando cómo Mateo había estado en peligro. Su corazón quería protestar, pero la cabeza le decía que no podía permitirse un juicio. Carolina respiró profundo. Pensó en su hijo, en el hermano enfermo, en la cantidad de dinero que costaría un abogado, en los gastos que no podría cubrir. Recordó el desafío que Mateo había hecho, y un calor de indignación subió por su pecho. Pudo haberse lastimado, y él lo hizo hacerlo. Aún así, comprendió que no tenía posibilidades legales ni dinero para pelear. La decisión era clara, aunque desagradable. Tenía que quedarse. Carolina miró a Mateo. El niño bajó la cabeza, avergonzado, pero su mano aún buscaba la de ella. Está bien, dijo finalmente Carolina. Me quedaré, pero solo porque no puedo enfrentarme a esto de otra manera. Bien, respondió. Mañana empezamos temprano. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Carolina respiró profundo y miró alrededor del salón. El lujo y la opulencia de la mansión parecían aún más fríos que antes. Su decisión no era por curiosidad ni ambición. Era por necesidad. Mateo se acercó tímidamente a su madre. Carolina le sonrió suavemente, pero su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, quería proteger a su hijo de cualquier riesgo futuro. Por otro, sabía que su posición en esa casa era frágil. Adrián permanecía a unos pasos, observando cada gesto. Aún no mostraba emociones claras, pero su mirada parecía analizarla, evaluarla. Carolina sintió una mezcla de molestia y resignación. No le gustaba tener que aceptar aquello. Pero entendía que era lo más sensato. El silencio en la mansión se volvió pesado. Carolina ajustó la camisa de Mateo y se inclinó para susurrarle algo. No te preocupes, hijo, estaremos bien. Mateo asintió, aunque su rostro mostraba preocupación por lo que había pasado. Adrián los observaba desde la distancia. Por primera vez, Carolina notó que él parecía satisfecho, pero no por la obediencia de su hijo, sino por la forma en que ella manejaba la situación. Había algo en su manera de proteger y cuidar que no podía pasar desapercibido. Carolina se sentó por un momento, dejando que Mateo se acomodara a su lado. Pensó en cómo había sido el desafío de Adrián y en lo arriesgado que había sido para su hijo. No debería haber permitido que eso sucediera, se dijo. Pero la realidad económica y legal era clara, no tenía recursos para oponerse. Aún así, decidió que su trabajo en la mansión sería solo temporal, hasta que pudiera reorganizar su vida y la de su familia. Adrián finalmente rompió el silencio. Mañana empezaremos temprano, dijo con tranquilidad. No hay prisa, pero quiero que todo se haga correctamente. Carolina asintió sin responder. Su mente seguía dándole vueltas al desafío, a la seguridad de su hijo y a la realidad de su situación. Mateo jugaba con sus dedos, buscando consuelo en el abrazo de su madre. Carolina se levantó lentamente y caminó hacia la ventana del salón. Observó el jardín enorme, los árboles, la luz que comenzaba a caer. Aunque sentía molestia por lo sucedido, sabía que era la única opción para evitar problemas legales y económicos. Mateo la siguió con pasos pequeños, confiando en ella. Adrián permaneció detrás de ellos, observando con atención. Sus ojos no revelaban emoción, pero Carolina ya comenzaba a notar que él valoraba algo más que la obediencia, veía su carácter, su forma de cuidar a su hijo. Al día siguiente, Carolina llegó temprano a la mansión.
Se ajustó la blusa modesta que había elegido para trabajar, respiró profundo y sostuvo la mano de Mateo por un instante antes de entrar. Adrián la esperaba en el salón, apoyado contra la baranda de la escalera, con los brazos cruzados y una sonrisa juguetona. «Espero que seas tan buena en esto como en proteger a tu hijo», dijo con un guiño leve. Carolina arqueó una ceja, pero respondió solo con un asentimiento. Mateo se aferró a su mano, observando la escena con curiosidad. Carolina comenzó a ordenar los pequeños detalles del salón, desde acomodar cojines hasta revisar algunas lámparas. Cada movimiento era cuidado, silencioso y meticuloso. Adrián la observaba desde un costado del salón. No dijo nada, pero su sonrisa apareció en ocasiones, al notar cómo Carolina hablaba suavemente con Mateo, cuando él se acercaba demasiado a los objetos delicados. No era un gesto que cualquiera notara, pero para Adrián era suficiente para empezar a ver algo más allá del simple trabajo. La naturaleza protectora y dulce de Carolina. Mateo comenzó a explorar los pasillos de la mansión, siempre al lado de su madre. Carolina lo dejaba, pero mantenía una mano cerca, lista para detener cualquier movimiento peligroso. Adrián, desde el salón, la observaba nuevamente. «Si rompes algo más, prometo que esta vez será una carrera de limpieza», murmuró con tono divertido, más para sí mismo que para ellos. Carolina suspiró, y continuó su trabajo ignorando la broma, aunque no pudo evitar sonreír ligeramente. Carolina siguió trabajando. Cada movimiento se realizaba con cuidado, pero con cierta prisa. Al final del día, Carolina se sentó un momento frente a la ventana principal, sosteniendo a Mateo en su regazo. Pensó en todo lo que había pasado, el desafío, la deuda, la decisión de quedarse y ahora el trabajo que se avecinaba. Adrián la observaba desde la distancia, una mezcla de diversión y curiosidad en sus ojos. La mansión se había quedado en silencio. Carolina y Mateo habían terminado de acomodar algunos objetos y ahora descansaban un momento. Adrián caminó hacia su despacho, cerrando la puerta tras de sí. El pasillo quedaba vacío, solo el eco de sus pasos. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó rápidamente un número. «Sí, todo salió perfecto», dijo, con una risa baja y juguetona. «Ni un centavo del millón, y ya tenemos a alguien trabajando para nosotros. Perfecto para solucionar lo que pasó anteriormente». Hizo una pausa, escuchando al otro lado. «Exacto, la pieza del museo nadie sabe que no cuesta lo que dije. Y el niño, bueno, el niño ni enterado. Todo bajo control». Se recostó en su silla, apoyando los pies sobre el escritorio, y soltó una carcajada corta. Era un sonido que mezclaba diversión y satisfacción egoísta. Carolina, ajena a todo, seguía en la sala con Mateo, organizando un rincón del salón. Adrián, por teléfono, seguía hablando con calma, casi como si estuviera contando una broma que solo él podía disfrutar. «Sí, y ahora tengo a alguien que hace el trabajo de la servidumbre anterior», dijo. «Todo solucionado, sin gastar $1 millón, y el niño feliz. Nadie sospecha nada». Rió suavemente, apoyando la cabeza en la mano. Era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, y disfrutaba cada instante de la situación. Un día, Adrián estaba en su despacho cuando recibió la llamada. El nombre en la pantalla bastó para que su expresión cambiara ligeramente. «Su padre», contestó sin entusiasmo. La voz al otro lado fue directa, como siempre. «Mañana pasaré por tu casa». No hubo saludo. No hubo preguntas sobre cómo estaba. Solo negocios. El padre de Adrián era un hombre que medía el mundo en números. Las empresas. Las inversiones. Las pérdidas. Para él, incluso los errores familiares podían calcularse como si fueran cifras en una hoja de balance. Adrián sabía exactamente qué ocurriría si descubría que toda su servidumbre había renunciado. Lo llamaría incompetente. Y peor aún, diría que había perdido dinero.
Adrián apoyó el teléfono sobre el escritorio. Recordó el incidente. La última broma. Siempre había tenido esa costumbre, bromas pesadas, desafíos absurdos, pequeñas trampas para ver las reacciones de las personas. Pero aquella vez había ido demasiado lejos. Uno de los empleados debía volver a casa caminando después de terminar su turno. Adrián, en tono divertido, había organizado algo. Un grupo de conocidos suyos debía interceptarlo en la calle y fingir un robo. Nada grave, solo una broma. Eso había pensado. Pero cuando ocurrió, el empleado no lo tomó como una broma. Lo rodearon varios hombres en una calle oscura. Gritaron. Lo empujaron. Le exigieron su cartera. El hombre creyó que era real. El miedo que sintió fue auténtico. Cuando descubrió que todo había sido una broma organizada por su jefe, algo se rompió. No gritó. No discutió. Simplemente renunció. Y los demás empleados, al enterarse, decidieron irse también. Había sido el límite. Ahora la mansión estaba casi vacía. Solo quedaban Adrián, su asistente personal, y ahora Carolina. Adrián sabía que su padre no tardaría en notar la falta de personal. Y eso significaría problemas. Esa misma tarde llamó a su asistente. Necesitamos improvisar algo, dijo. El asistente lo miró con atención. Adrián se recostó en la silla. Mi padre vendrá mañana. No puede enterarse de que me quedé sin empleados. El asistente ya imaginaba que algo extraño venía. Adrián pensó unos segundos. Luego miró hacia la sala donde Carolina estaba ayudando a Mateo con algo. Una idea apareció en su mente. Diremos que ella no trabaja aquí, dijo finalmente. Diremos que es una inversionista. El asistente lo miró sorprendido. Pero Adrián sonrió. Al día siguiente, Adrián se acercó a Carolina. Le explicó la situación de manera rápida. No mencionó las bromas ni la renuncia de los empleados. Solo dijo que su padre era un hombre complicado y que necesitaba que lo ayudara. Carolina no entendía del todo, pero escuchó con atención. El asistente trajo ropa diferente. Un vestido elegante. Zapatos. Un pequeño arreglo para el cabello. Carolina dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Pero aceptó. Cuando salió del cuarto ya vestida, Adrián levantó la mirada. Por un momento se quedó en silencio. Siempre había notado que Carolina era bonita. Incluso desde el primer momento en la calle. Pero ahora lo veía con más claridad. La pobreza nunca había ocultado lo que era evidente. Carolina tenía una belleza natural, tranquila. No era ostentosa. No era artificial. Era simplemente real. Adrián desvió la mirada rápidamente. Como si no quisiera analizar demasiado ese pensamiento. El portón de la mansión se abrió horas después. Un auto negro entró lentamente. El padre de Adrián bajó sin mirar alrededor. Observó la casa. Luego observó a Carolina. Sus ojos se detuvieron unos segundos en ella. Adrián explicó con tranquilidad que Carolina era una inversionista importante. Que estaban discutiendo algunos proyectos. El padre escuchó en silencio. Demasiado silencio. El padre de Adrián mantuvo la mirada fija en Carolina durante varios segundos. Luego miró a su hijo. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa seca, casi irónica. Ya veo. Adrián sintió que algo no iba bien. El silencio en la sala se volvió incómodo. Entonces el hombre habló otra vez. Así que ahora escondes a tu novia detrás de historias de inversiones. Carolina abrió los ojos con sorpresa. Adrián no respondió de inmediato. El padre caminó lentamente por la sala. Observó el lugar como si estuviera evaluando cada detalle. Deja de tener vergüenza conmigo, Adrián. Dijo con frialdad.
No me interesa con quién sales. Miró nuevamente a Carolina. Es bonita. Lo dijo sin emoción, como si estuviera describiendo un objeto más en la habitación. Luego volvió a mirar a su hijo. Pero no inventes historias ridículas sobre negocios. Adrián entendió en ese momento lo que estaba ocurriendo. Su padre no había creído la historia de la inversionista. Había asumido algo mucho más simple. Que Carolina era su pareja. Y que Adrián estaba intentando ocultarlo. Por un instante pensó en corregirlo. Pero eso abriría demasiadas preguntas. Si decía la verdad, su padre preguntaría, ¿por qué una mujer como Carolina estaba en su casa? ¿Por qué no había empleados alrededor? ¿Por qué ella estaba ayudando en tareas que claramente no eran de una inversionista? Eso llevaría inevitablemente al tema de la servidumbre. Y luego a la historia de las bromas. Y finalmente al dinero perdido. Así que Adrián tomó una decisión rápida. No dijo nada. No corrigió a su padre. Simplemente dejó que la suposición quedara flotando en el aire. El padre interpretó ese silencio como una confirmación. Asintió ligeramente. Bien, dijo finalmente. Entonces cenaremos los tres. Carolina parpadeó, confundida. Adrián tampoco esperaba que la situación tomara ese rumbo. Pero su padre continuó hablando con la misma tranquilidad fría con la que siempre manejaba todo. Aprovecharemos la cena para hablar de algunos asuntos importantes de la familia. Sus ojos pasaron brevemente de Adrián a Carolina. Y supongo que si ella está contigo, también puede escucharlos. Adrián fue a la cocina con Carolina y estaban revisando algunos detalles para la cena. De repente, escuchó pasos en el pasillo. Su padre se asomó a la entrada. Adrián sabía que debía actuar rápido. Si su padre pensaba que Carolina era sirvienta, se harían demasiadas preguntas. Sin decir nada, la tomó de la cintura y la acercó a él. Carolina estaba de espaldas. No vio la intención de Adrián. Él inclinó la cabeza y la besó, con fuerza suficiente para que su padre lo interpretara como algo apasionado, pero sin dejar que Carolina pudiera zafarse completamente. El padre de Adrián frunció ligeramente el ceño, cruzando los brazos. Su mirada evaluaba la escena. Desde su perspectiva, parecía un beso intenso y romántico, entre pareja. Carolina apenas tuvo tiempo de reaccionar. Por un instante, intentó moverse, pero Adrián la sostuvo con suavidad en la cintura. Cuando su padre se retiró del umbral y desapareció del pasillo, Adrián se separó inmediatamente de ella. Lo siento, susurró. Fue para que no sospechara nada. Carolina lo miró, confundida, con el corazón acelerado. Ambos habían sentido algo en ese beso, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo. El padre de Adrián volvió a aparecer más tarde, mientras se acomodaban para la cena. En 6 meses, dijo con su voz fría, debemos reunirnos con tu madre. Ambos están invitados. Sus ojos pasaron de Adrián a Carolina, evaluando cada gesto. El hombre sospechaba algo, pero no sobre la servidumbre. Adrián asintió con calma, manteniendo su mirada neutral. No te preocupes, padre, dijo de manera indirecta. La casa está tranquila, a solas con Carolina. Añadió con tono ligero, dejando que el comentario pasara como una broma. Nada fuera de lugar. Así evitaba que su padre sospechara sobre la verdadera razón de la falta de empleados. Carolina se quedó unos segundos en silencio, procesando lo que había ocurrido. Adrián, mientras tanto, intentaba recomponerse, consciente de la tensión del momento. Ninguno habló más del beso. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Algo invisible, un sentimiento que había surgido entre ellos, aunque ninguno estuviera listo para reconocerlo. El padre de Adrián se retiró finalmente, dejando en el aire una sensación de observación constante y juicio silencioso, mientras la cena continuaba con normalidad aparente. La cena terminó.
Los platos vacíos estaban frente a ellos y el silencio se volvió pesado. Carolina se levantó lentamente y se quedó frente a Adrián, cruzando los brazos. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó, con la voz temblorosa, pero firme. Incluso, hasta el beso. Adrián se tensó. No había esperado que Carolina encarara la situación tan pronto. Su corazón latía más rápido, y por un instante, no supo qué responder. La incomodidad flotaba entre ellos. El recuerdo del beso todavía los mantenía en un silencio extraño. Ambos evitaban mirarse demasiado, conscientes de lo que había pasado. Finalmente, Adrián suspiró y se sentó frente a ella, la mirada baja. «Está bien», dijo con voz más suave. «Te diré la verdad». Carolina lo observaba, expectante, aunque aún con cierto recelo. Adrián comenzó a explicar. «Hice una broma pesada a uno de los empleados», dijo, con un gesto de frustración. «Pensé que era inofensiva, pero se asustó demasiado. Los demás, al ver lo que pasó, renunciaron. Por eso te pedí que trabajaras aquí». Carolina tragó saliva. Su mirada se suavizó un poco, aunque seguía molesta. Ella permaneció en silencio, absorbiendo la información. El peso del beso, la mentira, y todo lo que había pasado esa noche la tenía confundida y herida. «No es justo», dijo finalmente, con un suspiro. «Pero entiendo». Adrián la miró, sorprendido por su madurez y su capacidad de entenderlo sin reprocharle demasiado. Días después, el padre de Adrián volvió inesperadamente. Adrián notó que algo era extraño, nunca iba a su casa sin avisar. Al llegar, el padre lo mandó a realizar un encargo fuera de la mansión. Adrián obedeció, aunque un ligero presentimiento le recorrió la espalda. Mientras estaba fuera, pudo escuchar parte de la conversación que su padre tenía con Carolina. «Dime la verdad», decía el padre con voz firme. «No mientas». Carolina permaneció callada, pero serena, sin delatar a Adrián. Adrián se quedó congelado un momento. Su padre no sabía que él estaba escuchando. Y Carolina no lo había traicionado. Un sentimiento extraño recorrió a Adrián, remordimiento, culpa y admiración al mismo tiempo. «¡Qué mujer más buena!», pensó. «Ha sido honesta y justa, incluso después de todo lo que le he hecho». Un peso se instaló en su pecho. Comprendió que había sido injusto con ella, y algo dentro de él empezó a cambiar. Cuando Adrián regresó, Carolina lo miró con cierta neutralidad. El ambiente estaba cargado de tensión y ninguno mencionó la conversación con su padre. Él decidió finalmente hablar. «Carolina», dijo con un tono más suave. «Sé que esto no borra lo que pasó, pero quiero decirte que la deuda ya está saldada». Carolina asintió ligeramente, pensando en irse. Su hermano necesitaba la cirugía, y ella tenía que ocuparse de eso. «Voy a irme», dijo Carolina. «Mi trabajo aquí ha terminado». Adrián bajó la mirada un instante, con una mezcla de frustración y arrepentimiento. «Carolina, lo siento mucho por lo de Mateo», dijo, con sinceridad. «Y si te quedas, pagaré la cirugía de tu hermano». Carolina lo miró, conteniendo la emoción, pero sacudió la cabeza. Adrián respiró hondo, tratando de controlar la urgencia en su voz. «Pero quédate al menos hasta la reunión con mi madre». Carolina lo miró, sorprendida por la petición. El silencio que siguió fue pesado, pero también extraño, cargado de tensión y de algo que ninguno de los dos quería admitir. Ambos recordaban el beso, la conversación con el padre y la bondad que Carolina había mostrado incluso bajo presión. Nada de eso podía ignorarse, aunque ninguno quería nombrarlo todavía. Carolina asintió, con una pequeña sonrisa contenida. El ambiente seguía cargado de tensión, de cosas no dichas y de sentimientos nacientes que ambos aún no querían aceptar. El momento terminó con ambos conscientes de la verdad. Habían surgido emociones fuertes,
Pero el mundo exterior, el padre de Adrián, la deuda, la cirugía del hermano de Carolina, todavía dictaba lo que podían hacer. Por ahora, el acuerdo tácito era mantenerse juntos temporalmente hasta que las circunstancias cambiaran. Los días comenzaron a pasar con una calma inesperada. Mateo se había adaptado rápidamente a la mansión. Para él, todo era nuevo. Los jardines. Las habitaciones enormes. Los pasillos largos. Pero lo que más le gustaba era pasar tiempo con Adrián. Adrián descubrió algo que no esperaba. Le gustaba estar con el niño. Mateo era curioso, inteligente y tenía una forma simple de ver el mundo que lo hacía reír. Pronto comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Jugaban en el jardín. Hablaban de cosas simples. Carolina los observaba a veces desde lejos. Había algo que la enternecía sin que pudiera evitarlo. Adrián, el mismo hombre arrogante que había conocido en la calle, ahora se agachaba para escuchar a Mateo explicar historias absurdas sobre superhéroes y planetas lejanos. Y él, realmente lo escuchaba. Un día, mientras caminaban por el jardín, Adrián se detuvo frente a Mateo. Su expresión era seria. «Quiero decirte algo». Mateo levantó la mirada. «Lo del desafío no estuvo bien». «Lo siento». El niño lo miró sorprendido. Luego sonrió. Carolina había escuchado todo desde la puerta. Esa disculpa, simple y sincera, hizo que algo dentro de ella cambiara. Por primera vez no vio al hombre arrogante. Vio a alguien intentando hacer lo correcto. Con el paso de los días, la distancia entre Adrián y Carolina comenzó a disminuir. No era algo evidente. No era algo que ninguno mencionara. Pero sucedía en pequeños momentos. Miradas. Conversaciones tranquilas. Silencios cómodos. A veces se encontraban en la cocina por la noche. Hablaban en voz baja mientras Mateo dormía. Sobre cosas simples. Sobre la vida. Sobre recuerdos. Adrián empezó a notar cada detalle de Carolina. Su forma tranquila de hablar. La paciencia que tenía con Mateo. La manera en que siempre pensaba primero en los demás. Una noche la vio reír. No era una risa fuerte. Era suave. Genuina. Y en ese momento Adrián sintió algo que no había sentido antes. El día de la reunión finalmente llegó. La casa de los padres de Adrián era enorme, fría y elegante. Todo parecía diseñado para impresionar. Pero no para sentirse cómodo. La madre de Adrián los recibió con una sonrisa falsa. Sus ojos recorrieron a Carolina de arriba a abajo. Evaluándola. Juzgándola. El padre observaba en silencio. La reunión había sido idea suya. Y desde el principio su intención había sido clara. Quería descubrir lo que su hijo estaba ocultando. Durante la cena comenzaron las preguntas. Preguntas sobre negocios. Sobre educación. Sobre dinero. Carolina respondía con calma. Sin intentar aparentar nada que no era. Pero la madre de Adrián no estaba satisfecha. Debes venir de una familia muy humilde. El comentario fue suave. Pero claramente era un intento de humillación. Adrián apretó los dientes. Miró a su madre. Eso no importa. Su voz fue firme. Era la primera vez en mucho tiempo que contradecía a su familia. Las burlas continuaron. Pequeños comentarios. Miradas de desprecio. Intentos constantes de hacer sentir a Carolina fuera de lugar. Pero algo estaba cambiando dentro de Adrián. Mientras observaba a Carolina mantenerse tranquila, digna, amable, comenzó a comprender algo. Ella no tenía dinero. Pero tenía algo que su familia nunca tuvo. Tenía bondad. Tenía dulzura. Tenía amor por su hijo. Por su hermano. Por las personas. Y Adrián comprendió algo doloroso.
Toda su vida había estado rodeado de gente vacía. En ese momento entendió también otra verdad. Todas aquellas bromas crueles, todos aquellos desafíos, habían sido su forma de desquitarse con el mundo, con la familia que lo había criado sin amor. Pero Carolina y Mateo habían cambiado algo dentro de él. Le habían mostrado un mundo distinto. Uno donde el dinero no era lo único importante. La cena avanzaba lentamente. La mesa era elegante, perfecta, casi demasiado ordenada. Pero el ambiente era frío. La madre de Adrián observaba a Carolina con una curiosidad poco disimulada, como si intentara encontrar algún detalle que confirmara sus sospechas. El padre de Adrián, en cambio, permanecía en silencio, analizando cada gesto. Finalmente el padre habló. Así que tú y mi hijo se conocieron recientemente. No era una pregunta, era una afirmación. Carolina asintió con calma. Sí, hace poco. Su tono era tranquilo, respetuoso, sin intención de aparentar algo que no era. La madre dejó suavemente su copa sobre la mesa. Adrián siempre ha tenido amistades muy particulares. Sus ojos se posaron en Carolina otra vez. Y normalmente sus decisiones están relacionadas con negocios. La insinuación era clara. Carolina entendió el mensaje. Pero no perdió la calma. No todo en la vida tiene que ser un negocio, respondió con educación. La frase fue suave, pero firme. Adrián levantó la mirada. No esperaba que Carolina respondiera así. El padre entrelazó las manos sobre la mesa. Solo queremos entender, dijo. Mi hijo nunca nos había presentado a alguien como tú. Carolina respiró profundamente. Sabía que la estaban examinando. Pero no estaba dispuesta a sentirse menos que nadie. No hay mucho que entender, respondió con serenidad. Soy una persona común. No tengo grandes empresas ni fortuna. Sus ojos se dirigieron brevemente a Adrián. Pero eso no significa que valga menos. El silencio se extendió por la mesa. La madre de Adrián frunció ligeramente el ceño. El padre, en cambio, la observó con más atención. Como si estuviera evaluando algo distinto ahora. No parecía molesto. Parecía sorprendido. Carolina se levantó lentamente de la mesa. Creo que es mejor que me retire. Su voz seguía siendo respetuosa. No había enojo. Solo dignidad. Mateo también se levantó junto a ella. Adrián sintió una incomodidad profunda en el pecho. Miró a sus padres. Luego miró a Carolina. Había algo en su forma tranquila de marcharse que lo golpeó más fuerte que cualquier discusión. Carolina tomó la mano de Mateo. Gracias por la invitación, dijo con educación. Luego caminó hacia la salida. Adrián permaneció sentado unos segundos más, sintiendo que algo dentro de él se rompía lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no le importaba el dinero, ni las apariencias, ni lo que sus padres pensaran. Solo le importaba no perder a Carolina y a Mateo. De pronto, Adrián se levantó de su asiento con decisión. Carolina es una mujer maravillosa. Y no pienso permitir que nadie la humille. Su madre frunció el ceño, mientras su padre permanecía serio, evaluando cada palabra. ¿Maravillosa?, preguntó con incredulidad. Sí, replicó Adrián sin dudar. Carolina lo observó, sorprendida y con el corazón acelerado. Adrián caminó hacia ella. Carolina, susurró. Discúlpame por lo que pasó en la mesa. No pensé que esto llegaría a tanto. Carolina bajó la mirada, con una mezcla de confusión y alivio. No me importa lo que mis padres digan. Solo quiero que tú y Mateo estén bien. Hasta ese día Adrián había tratado de ganarse el visto bueno de sus padres. Los quería, sí. Eran su familia. Pero ya no estaba dispuesto a permitir que trataran mal a Carolina sin motivo alguno.
No después de todo lo que ella había hecho. No después de haber visto quién era realmente. Carolina lo observó en silencio. Sus ojos reflejaban algo entre cansancio y tristeza. Durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera pensando qué hacer con todo lo que había pasado esa noche. Finalmente respiró hondo. Bueno, entonces supongo que esto sería una despedida. Lo dijo con una calma que no alcanzaba a ocultar la resignación. Su voz sonó baja, suave, como si aceptar aquella idea le doliera más de lo que quería admitir. Porque en el fondo no quería que Adrián desapareciera de su vida. Mateo estaba unos pasos más atrás, sosteniendo su pequeña mochila, mirando a uno y a otro sin comprender del todo la tensión que flotaba entre ellos. Adrián asintió lentamente al escuchar esas palabras. Por un instante pareció aceptar lo inevitable. Pero luego levantó la mirada otra vez hacia ella. No necesariamente. Carolina frunció levemente el ceño, confundida. Adrián pasó una mano por su cabello, incómodo consigo mismo. No era bueno diciendo ese tipo de cosas. Pueden quedarse, si quieren, dijo finalmente. Tú y Mateo. Ella lo miró sorprendida. ¿Quedarnos? Sí. Al menos hasta la operación de tu hermano. El silencio volvió a caer entre ellos. Adrián continuó hablando, tratando de sonar práctico, casi indiferente, aunque en realidad había algo mucho más sincero detrás de sus palabras. No tiene sentido que regreses a trabajar ahora con todo el estrés que tienes encima. Bastante tienes con preocuparte por la cirugía y por Mateo. Sus ojos se desviaron un segundo hacia el niño, que escuchaba con atención. Pueden quedarse aquí hasta que todo eso pase, se detuvo un momento. No como trabajadora, debes descansar. Carolina entendió enseguida lo que quería decir. No sería la empleada de la casa. Simplemente, se quedaría. El ofrecimiento la tomó desprevenida. Durante unos segundos no supo qué responder. Parte de ella sabía que lo más sensato sería marcharse. Alejarse de aquella casa, de aquel mundo tan distinto al suyo. Pero otra parte, una parte más silenciosa, más sincera, no quería hacerlo. Porque irse también significaba alejarse de Adrián. Miró a Mateo. El niño parecía esperanzado, aunque no dijera nada. Finalmente volvió a mirar a Adrián. Está bien, dijo con suavidad. Nos quedaremos. Adrián asintió. Ambos sabían que aquello tenía sentido por lo del hospital, por Mateo, por el estrés. Pero también sabían algo más. Aquella explicación era solo una excusa. Una forma de no separarse todavía. Porque ninguno de los dos estaba listo para decir adiós. Y así, esa misma noche, Carolina y Mateo volvieron a entrar en la casa. Pero esta vez Carolina no lo hizo como la mujer que trabajaba allí. Entró simplemente como alguien que de alguna manera inexplicable ya comenzaba a formar parte de ese lugar. Con el paso de los días, los pequeños momentos entre ellos comenzaron a acercarlos de nuevo. Rieron, caminaron juntos, y Adrián descubrió un placer inesperado en la sencillez de la vida con Carolina y Mateo. Una tarde, Adrián estaba sentado en una banca del jardín revisando unos papeles cuando sintió una presencia pequeña a su lado. Mateo se había sentado junto a él. El niño no dijo nada al principio. Solo balanceaba sus piernas mientras miraba hacia el frente, como si estuviera pensando algo muy importante. Adrián lo miró de reojo. ¿Qué pasa? Mateo frunció un poco el ceño, como si estuviera reuniendo valor para hacer una pregunta. Adrián. Sí. El niño lo miró directamente. ¿A ti te gusta mi mamá? La pregunta fue tan directa que Adrián se quedó completamente quieto. Durante un segundo no supo qué decir. Bajó lentamente los papeles y miró al niño. ¿Por qué preguntas eso? Mateo encogió los hombros. Porque te gusta mirarla. Adrián soltó una pequeña risa por la nariz. Sí,
dijo Mateo muy serio. Cuando ella habla tú la miras diferente. Adrián apoyó los codos en sus rodillas, pensativo. Eres muy observador para tu edad. Mateo lo ignoró completamente. Entonces sí te gusta. Adrián levantó una ceja. No respondí eso. Mateo lo miró con esa expresión que tienen los niños cuando creen haber descubierto algo muy importante. Deberías pedirle que sea tu novia. Adrián casi se atragantó con su propia respiración. ¿Novia? Mateo asintió convencido. Sí. Así podrías quedarte con nosotros. Adrián soltó una pequeña carcajada, sorprendido. ¿Y quién dice que quiero quedarme con ustedes? Mateo lo miró como si hubiera dicho la mentira más evidente del mundo. Se nota. Adrián negó con la cabeza, divertido. Vaya, eres bastante directo. El niño se inclinó un poco hacia él. Pero si la haces llorar, dijo bajando la voz, ya no me caerás bien. Adrián volvió a reír, esta vez con más sinceridad. Le revolvió el cabello suavemente. Tranquilo. No pienso hacerla llorar. Mateo lo observó un momento más. Luego preguntó algo que tomó a Adrián completamente desprevenido. ¿Te gustaría formar parte de nuestra familia? El silencio que siguió fue distinto. Más profundo. Adrián dejó de sonreír por un momento, sorprendido por la pregunta. Mateo no parecía nervioso. Solo curioso. Adrián miró hacia el jardín donde Carolina estaba hablando con una vecina cerca de la reja. El viento movía suavemente su cabello mientras ella reía por algo que la mujer decía. Por alguna razón, verla así, le provocó una sensación cálida en el pecho. Volvió a mirar a Mateo. Eso es algo que tu mamá tendría que decidir primero. Mateo pensó unos segundos. Luego se levantó de la banca. Entonces voy a preguntarle. Adrián abrió los ojos de golpe. Mateo ya estaba corriendo hacia Carolina con su pelota en las manos. Adrián se quedó sentado, llevándose una mano a la frente mientras soltaba una risa resignada. Aquel niño era definitivamente peligroso. Pero mientras observaba a Mateo correr hacia su madre y a Carolina inclinarse para escucharlo con paciencia, Adrián no pudo evitar pensar algo que hasta ese momento no se había permitido decir en voz alta. Quizás no le molestaría en absoluto formar parte de esa pequeña familia. Las semanas pasaron y la cirugía del hermano de Carolina se acercaba. Ella estaba nerviosa y preocupada, pensando en todo lo que podía salir mal. Adrián permaneció a su lado, firme, tratando de calmarla. Todo va a salir bien, dijo. Confía en mí y en los médicos. El día de la cirugía, Carolina entró al hospital con Mateo a su lado, temblando ligeramente. Adrián la siguió, atento a cada gesto, asegurándose de que no perdiera la calma. Horas después, el doctor salió del quirófano. La cirugía fue un éxito, dijo, con una sonrisa. Todo salió perfecto. Carolina cerró los ojos, respirando aliviada. Mateo la abrazó con fuerza. La operación había terminado bien. Después de largas horas en el hospital, de pasillos silenciosos y de esa espera interminable que parecía no avanzar nunca, finalmente el médico salió con una sonrisa tranquila y les explicó que todo había salido como esperaban. Carolina había sentido como la tensión que llevaba acumulada durante semanas se derrumbaba de golpe. Su hermano estaba bien. Cuando por fin regresaron a la casa esa tarde, el cansancio era evidente en los tres. Mateo se dejó caer en el sofá con su pelota entre los brazos, Carolina se sentó un momento en silencio como si todavía estuviera procesando todo lo ocurrido, y Adrián permaneció de pie cerca de la ventana, observándolos. Había algo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Las palabras de Mateo. Aquella tarde en el jardín. Deberías pedirle que sea tu novia. Adrián había pensado en eso muchas veces desde entonces. Más de lo que quería admitir.
Porque el niño lo había dicho con una naturalidad que lo desarmaba. Como si fuera lo más sencillo del mundo. Como si la solución para no separarse estuviera justo ahí. Pero Adrián sabía que las cosas no eran tan simples. Especialmente porque aún había algo que debía decir. Algo que llevaba tiempo ocultando. Miró hacia Carolina. Ella estaba inclinada junto a Mateo, acomodándole el cabello con una sonrisa cansada pero sincera. Ese gesto le hizo sentir un peso extraño en el pecho. Porque sabía que después de lo que iba a decir, todo podía cambiar. Por eso había decidido hacer algo antes. Algo que debió hacer desde el inicio. Mateo, dijo suavemente. El niño levantó la cabeza. Sí. Adrián le hizo un gesto para que se acercara. Mateo se levantó del sofá y caminó hacia Adrián con curiosidad. ¿Qué pasa? Adrián lo llevó unos pasos hacia el pasillo, lejos de Carolina, que en ese momento estaba en la cocina buscando agua. Luego sacó su billetera. Mateo lo miró confundido. Adrián extrajo un sobre grueso que había guardado allí desde la mañana. Se lo tendió. Esto es para ti. Mateo lo tomó, sorprendido. ¿Qué es? Tu dinero. El niño frunció el ceño. ¿Qué dinero? Adrián sonrió un poco. El del desafío. Mateo abrió un poco el sobre, y sus ojos se agrandaron de inmediato al ver los billetes. Adrián habló con calma. Te lo ganaste. Fue lo que acordamos. Mateo lo miró como si aquello fuera imposible. Pero, eso es muchísimo dinero. Adrián se agachó un poco para quedar a su altura. 1 millón. Mateo casi deja caer el sobre. Adrián asintió con tranquilidad. Y es tuyo. El niño lo miró sin comprender. Lo ganaste, y es justo que lo tengas. ¿Mamá sabe? Adrián negó lentamente. No todavía. El niño levantó la vista. ¿Por qué? Adrián guardó silencio un momento. Temía que cuando Carolina supiera toda la verdad, quisiera marcharse. Que se alejara de él. Que todo lo que habían construido en esos meses desapareciera de golpe. Porque primero quería dártelo a ti, respondió finalmente. Tú fuiste quien hizo el desafío. Mateo se quedó callado unos segundos. Luego, sostuvo el sobre contra su pecho. Gracias. Adrián sonrió un poco. Pero guarda el secreto por ahora. Mateo asintió con entusiasmo. En ese momento, desde la cocina, Carolina llamó. Mateo, ven un momento. El niño corrió hacia ella con el sobre escondido bajo su camiseta. Adrián se quedó en el pasillo, observándolos desde la distancia. Sabía que el momento había llegado. Había algo que debía confesar. Algo que podía cambiarlo todo. Adrián aguardó un momento, y decidió confesar la verdad. Ya no quería seguir manteniendo esa mentira. Carolina, debo decirte algo, empezó. Lo que te conté sobre la reliquia, no valía 1 millón. Nunca costó eso. Carolina lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula y dolida. ¿Cómo pudiste? Susurró. Quería ser honesto ahora, aunque tarde. Me has traicionado, dijo Carolina, con la voz quebrada. Lo sé. Respondió él. Sé que es difícil de perdonar. Pero quiero que sepas que tú y Mateo cambiaron mi vida. Ya no soy la persona que fui. Carolina respiró profundo, conteniendo las lágrimas. Adrián la miró angustiado. No te vayas. Rogó. Por favor. Carolina negó con la cabeza de manera firme. No puedo quedarme. No ahora. Adrián intentó detenerla, pero vio la determinación en sus ojos y trató de aceptar su decisión, aunque con el corazón pesado. Los meses pasaron. La mansión volvió a sentirse vacía.
Adrián caminaba por las habitaciones, recordando cada momento que habían vivido juntos. Para encontrar algo de tranquilidad, llamó a su asistente. «Quiero que vigiles a Carolina», ordenó. «Solo quiero saber si ella y Mateo están bien». Durante semanas, el asistente la siguió discretamente. Después de un tiempo, regresó con el informe. «Señor, Carolina y Mateo están bien. Pero no parecen completamente felices. En varios momentos, han mencionado su nombre con añoranza». Adrián reflexionó en silencio. «Está bien», dijo finalmente. «Gracias por todo lo que hiciste. Ya no la vigiles más». Una idea clara se repitió una y otra vez en su mente. Tenía que encontrar la forma de recuperarla, de que Carolina, Mateo y él volvieran a estar juntos. De repente, la voz de su asistente lo sacó de su ensoñación. «Por cierto, señor, escuché que Carolina se reunirá con el padre de Mateo. Por precaución, ella ha decidido que alguien la acompañe ese día». Adrián frunció el ceño, preocupado. «Necesito toda la información de ese día. Investígalo, por favor». Pasó el tiempo y finalmente llegó ese día. Adrián se preparó para intervenir si era necesario, observando cada detalle del lugar y asegurándose de que Carolina no estuviera en peligro. Carolina caminó hacia el lugar acordado, con pasos lentos y cautelosos. Había aceptado reunirse con el padre de Mateo, únicamente porque había asuntos legales que debían resolverse por su hijo. Nada más. No confiaba en él. Nunca lo había hecho. Por eso había dejado a Mateo en casa de una amiga. Primero quería asegurarse de que todo estuviera bien. Carolina sostuvo el teléfono con cierta inquietud. «¿No vendrás?». Su voz bajó, decepcionada. «Creí que ya estarías aquí para acompañarme». Hubo un breve silencio al otro lado. Carolina cerró los ojos un instante y luego asintió, aunque la otra persona no pudiera verla. «Está bien, no te preocupes». Colgó lentamente y decidió marcharse. Pero justo cuando dio un paso atrás para irse, el padre de Mateo había llegado. El olor a alcohol llegó antes que sus palabras. «Así que viniste», dijo con una sonrisa torcida. Carolina mantuvo distancia. «Solo vine porque tenemos que arreglar lo de Mateo. Nada más». El hombre soltó una pequeña risa burlona. «Siempre tan orgullosa», murmuró. Comenzó a acercarse lentamente. Carolina dio un paso atrás. Había algo en su mirada que la inquietaba. Algo que no tenía nada que ver con hablar de su hijo. Entonces una voz interrumpió el momento. «Creo que ya fue suficiente». Carolina giró la cabeza sorprendida. Adrián caminaba hacia ellos desde la entrada. Su rostro estaba serio. Sus ojos estaban clavados en el padre de Mateo. El padre de Mateo lo miró con desprecio. «¿Y tú, quién eres?». Adrián se detuvo frente a Carolina, colocándose ligeramente delante de ella. «Alguien que no permitirá que vuelvas a acercarte a ella de esa manera». El ambiente se tensó. El padre de Mateo dio un paso adelante. «Esto no es asunto tuyo». Adrián no retrocedió. «Ahora lo es». La discusión duró apenas unos segundos más, antes de que todo estallara. El padre de Mateo lanzó el primer golpe. Adrián respondió. Carolina gritó intentando separarlos. Intentó acercarse para detener la pelea, pero Adrián logró apartarla con un gesto firme. La pelea continuó un rato más. Finalmente Adrián logró zafarse. Respiraba con dificultad. Los dos se encontraban mal, luego del fuerte enfrentamiento. Pero Adrián dio un paso adelante con firmeza. «Vete», dijo con voz dura. El hombre lo miró con odio. Adrián continuó. «Si vuelves a acercarte a Carolina o a Mateo con la intención de hacerles daño, tendrás que enfrentarte a mí».
El hombre escupió al suelo. Pero finalmente retrocedió. Y se marchó. Cuando desapareció del lugar, el silencio volvió. Adrián se apoyó ligeramente contra la pared. El dolor comenzaba a sentirse en todo su cuerpo. Carolina corrió hacia él. Adrián. Su voz estaba llena de preocupación. «Estás lastimado», dijo. Intentó revisar sus heridas. Adrián soltó una pequeña risa cansada. «He estado peor», murmuró. Carolina negó con la cabeza. «No tenías que hacer esto». «Sí tenía», respondió él, suavemente. Carolina lo miró en silencio. Había tantas emociones mezcladas en su corazón. Alivio. Preocupación. Y algo más. «¿Qué hacías aquí?», preguntó finalmente. Adrián sonrió con cierta picardía, a pesar del dolor. «Bueno». Se encogió de hombros. «Como ya no podía ser tu pareja, pensé que podía conformarme con ser tu guardaespaldas». Carolina lo miró sorprendida. Luego soltó una pequeña risa. «Eres increíble». Adrián rió también, aunque el movimiento le dolió. «Sí, probablemente». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Más cálido. Más cercano. Adrián la miró con seriedad. «Ya no hago desafíos, ni bromas tontas». Hizo una pausa. «Pero esta vez voy a hacer uno más». Carolina levantó una ceja. Adrián respiró profundo. «Te desafío a perdonarme. A darle otra oportunidad a este tonto». Carolina lo miró durante unos segundos. Sus ojos brillaban ligeramente. Adrián continuó, con una pequeña sonrisa. «Y también te desafío a besarme». Carolina negó con la cabeza, como si intentara resistirse. Pero en el fondo sabía la respuesta. Se acercó lentamente. Y lo besó. El beso fue suave. Sincero. Cargado de todo lo que habían vivido. Cuando se separaron, ambos se miraron. El pasado seguía ahí. Las heridas también. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que podían dejarlas atrás. Juntos. Carolina tomó su mano con suavidad. Adrián sonrió. Una sonrisa tranquila. Real. «Esta vez sin mentiras», dijo. Carolina asintió. «Y sin desafíos peligrosos». Adrián levantó las manos. «Prometido». La noche era tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del pasado parecía más ligero. Sabían que todavía había mucho que reconstruir. Confianza. Tiempo. Pero también sabían que lo harían juntos. Mateo sería parte de esa nueva vida. Una vida diferente. Más honesta. Más sencilla. Adrián miró a Carolina una vez más. «Gracias por darme otra oportunidad». Ella apretó su mano. «Gracias por luchar por nosotros». Y así, dejando atrás errores, mentiras y dolor, Carolina y Adrián decidieron darse una nueva oportunidad para amar. No sería perfecto. Pero sería real. Y juntos construirían un futuro donde el pasado ya no tendría poder sobre ellos. Un futuro donde finalmente podrían ser felices. ¿Qué te pareció la historia? Cuéntanos en los comentarios.